Vamos a hablar ahora brevemente de cómo se ha tratado el origen de los seres vivos a lo largo de los años. Fijaros, muchas hipótesis se han propulsado para intentar explicar cómo surgen los seres vivos en nuestro planeta. Nosotros ya hemos hablado este año de esto, lo recordaremos un poco más adelante. Entre estas hipótesis, algunas son fantasiosas, otras son más realistas, otras están basadas en la religión, etc. Así que vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Lo primero que es importante remarcar es que todas las hipótesis que han intentado explicar el origen de la vida la podemos encuadrar en dos grandes grupos de hipótesis. Por un lado están las teorías fijistas, que consideran que las especies se han mantenido desde el inicio de la vida hasta la actualidad sin cambio. Y por otro lado tenemos las teorías evolucionistas, que mantienen a la luz de las evidencias que los organismos vivos han ido cambiando con el paso de los años. Vamos a ver brevemente algunas teorías fijistas, no todas, simplemente algunas de ellas. La primera de ellas, destacada, es la generación espontánea. Ya en su día hablamos sobre ella. Tiene sus orígenes en la antigua Grecia, porque fue Aristóteles el primero que habla sobre la generación espontánea. Esta teoría nos dice que cabe la posibilidad de que los organismos vivos surjan a partir de la materia orgánica en descomposición, existiendo tratados de la Edad Media en la que se nos explica cómo a partir de grano pueden surgir seres vivos. La generación espontánea fue revocada por Louis Pasteur, como vimos cuando estuvimos estudiando las células. Otra teoría muy importante y que incluso hay gente que aún cree es el creacionismo. Es la teoría en la que se basan las grandes religiones monoteístas, fundamentalmente el cristianismo, el islam y el judaísmo. En estas teorías existe un ser superior que crea el mundo y la vida a su antojo. Hoy en día incluso lo han querido, hay corrientes filosóficas que han querido disfrazar el creacionismo con una imagen científica que para nada se corresponde con la ciencia. Por último, vamos a destacar el catastrofismo. Es una teoría que dice que la Tierra ha ido cambiando gracias a una enorme actividad sísmica y magmática, y que esto ha hecho que desaparecieran organismos y que se crearan nuevos organismos que no han cambiado. Esta teoría surge a raíz del comienzo de la aparición de los fósiles y cuando la gente se da cuenta de que quedan restos de seres vivos que hoy en día no existen y que por tanto han debido cambiar. Uno de los principales valedores de esta teoría es este señor Cuvier, que curiosamente, siendo él un fijista convencido, nos da una de las principales pistas o pruebas de la evolución, como veremos más adelante. Bien, como digo, con la aparición de los primeros fósiles, cuando nos damos cuenta de qué son los fósiles, esos restos de organismos vivos que han llegado a nuestros días convertidos en rocas, observamos que es evidente que ha habido cambios, que organismos similares presentan diferencias y que existían organismos que hoy en día no existen y que hoy en día existen organismos de los que no tenemos rastros. Por tanto, empiezan a pensar que es posible que los organismos hayan ido cambiando con el paso de los años. Un ejemplo claro de ello es la enorme cantidad de fósiles de dinosaurios que tenemos, que evidencian la existencia de un grupo de seres vivos en el planeta que incluso llegaron a ser los dominantes en determinada parte de la historia de nuestro planeta. Aquí os pongo otro ejemplo. Decenantherium rex es un fósil que encontramos en la península ibérica y que pertenece a un organismo similar a la jirafa que habitó aquí durante el Mioceno superior.
hace entre 11,5 y 5,3 millones de años. Es decir, fósiles que evidencian la existencia de individuos distintos y los cambios que se han producido en los organismos tenemos a miles. Entre las principales o algunas de las teorías más llamativas o incluso estrambóticas que tenemos en la actualidad para explicar la aparición de los seres vivos, también podemos destacar la panspermia, que también hablamos de ella en el tema de las células. La panspermia supone la llegada de esporas con germen de vida procedentes del exterior del planeta. Es una teoría extraordinariamente antigua, con cientos de años, pero que en la actualidad se ha actualizado. Y lo que nos dice es que no llegó vida procedente del exterior, sino que lo que llegó fueron moléculas orgánicas que formaron parte fundamental en el proceso de evolución química que nos explican Oparin y Haldane en su teoría, que es lo otro de lo que quería hablar. ¿Os acordáis que vimos durante el tema dedicado a la célula y a la aparición de la célula la síntesis abiótica propuesta por Oparin y Haldane por separado? Según esta teoría, los seres vivos surgen tras un largo proceso de evolución química, probiótica y prebiótica que se produce en un planeta en el que previamente no había existido vida y que por tanto demuestra que la aparición de la vida es una suerte de generación espontánea muy prolongada en el tiempo. En los próximos días iremos viendo las teorías evolutivas más importantes y su aplicación en los días actuales.